MS Babelia es un software especializado en la generación de contabilidad al importar los ficheros de un programa de gestión comercial al programa de contabilidad del asesor. MS Babelia facilita la contabilidad al ser compatible con otros programas del mercado. Con MS Babelia podrás conectar el programa de gestión comercial de tus clientes con tu propio programa de contabilidad. Recibirás avisos automáticos cuando la contabilidad de tus clientes esté lista, lo que te permitirá gestionar el proceso de forma inmediata y manejar una gran cantidad de datos y cálculos de manera eficiente. La introducción de un gran número de datos sin saturar el sistema hace de MS Babelia una herramienta eficiente y potente para la gestión contable. Para ello, MS Babelia cuenta con una serie de conectores que se corresponden con programas externos, como por ejemplo Contanet, Factusol, Eurowin, Excel. En esta píldora vamos a ver cómo se procesa un fichero de facturas emitidas en Excel por MS Babelia y cómo se importa luego a MS Conta. Lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestro fichero Excel para ver si es válido o hay que hacer alguna modificación. Existen una serie de aspectos que debemos tener en cuenta. Existen unos datos mínimos que debemos tener, como por ejemplo factura, fecha, nombre, CIF, NIF y los datos de las bases y el IVA. Se aconseja que se informe en una columna el código postal, ya que el programa lo que hace es crear sujetos con los datos indicados y el código postal es necesario para luego poder realizar correctamente el modelo 347, 180 y 190. Los datos deben ir siempre en columnas. Si la empresa tiene facturas con distintos tipos de IVA, estos deben reflejarse en columnas distintas, como vemos en el ejemplo. Una columna con la base del tipo 21 y una columna con la cuota del tipo 21 y así sucesivamente. No debe haber huecos vacíos entre factura y factura. No puede haber tampoco una factura duplicada ni una línea sin número de factura. Si queremos que los datos se lleven a una operación específica, es necesario indicar una columna con el código de operación. En caso contrario, si se trata de un listado de ventas, se llevará al registro con la operación 7000 y si es de gastos o compras, se llevará a las 6000. Si la factura lleva retención, son necesarias varias columnas, una para la base de retención y otra con el importe de la retención. Y además, en el caso de ser facturas de gastos, es necesario tener otra columna con la clave y subclave de la retención. Existe la posibilidad de indicar también el cobro o el pago de las facturas. Para ello hay que crear 3 columnas. Cuenta de cobro o pago, donde vamos a indicar la subcuenta contable de tesorería. Fecha de cobro o pago y el total cobrado o pagado. Estas 3 columnas deben ir en este orden. Puede ser que el programa de gestión que genera el Excel saque más columnas con otra información que no sea necesaria para procesar la factura, pero no tenemos por qué eliminar esas columnas. En nuestro ejemplo tenemos la columna forma de pago que nosotros no vamos a necesitar. A continuación vamos a ver cómo se procesa un fichero por MS Babelia. Antes de generar la plantilla, debemos crear una cuenta de usuario para nuestra empresa. Para ello, entramos en Usuarios MS Connect. Si no encontramos aquí la empresa, le damos a Nuevo. Nos situamos sobre la empresa y le damos a Continuar y dar alta. Una vez que ya tenemos nuestro Excel revisado y la empresa creada como usuario MS Connect, ya podemos empezar a crear nuestra plantilla. En el origen seleccionamos Excel, luego le damos a Agregar, Modificar y a Crear plantilla nueva. En este apartado tenemos que buscar dónde tenemos nuestro fichero Excel o bien también podemos arrastrarlo aquí. En esta pantalla es donde vamos a ir indicando qué es cada columna. Pinchamos aquí, en este caso es Serie.
serie de factura, número de factura, fecha, nombre, apellidos, NIF, código postal. Esta columna no la necesitamos, por lo tanto no ponemos nada aquí arriba. Ahora vamos con las primeras bases. Importe base 1 significa importe de un tipo de IVA. Base 1, cuota, importe, cuota, IVA 1. Como tenemos más tipos de IVA, seguimos. Importe base 2. Importe cuota 2. Base de retención. Importe base de IRPF. Porcentaje de IRPF. Importe IRPF. Y total de factura. Importe total factura. Su cuenta de cobro. Su cuenta. Fecha de vencimiento. Y en el último total no tenemos que poner nada. Y acá, aquí abajo tenemos que indicar qué línea es donde empiezan los datos económicos. En este caso, la primera línea serían los nombres que vienen en el Excel y la segunda línea es donde ya empiezan los datos económicos. Por lo tanto, ponemos aquí 2. Le damos a guardar y cerrar. Le decimos que sí y aquí tenemos que ponerle un nombre a la plantilla que podamos identificarla con la empresa y con los datos que lleva el Excel. Por ejemplo, podemos ponerle ingresos más el nombre de la empresa. Una vez que ya hemos indicado nuestro plugin de origen Excel, hemos seleccionado nuestra plantilla, a continuación debemos indicar la ruta donde se encuentra el fichero Excel. Y por último, indicar si se trata de un fichero de compras o un fichero de ventas. Y por último, en el apartado de configuración, indicaremos el NIF o CIF de la empresa. En el apartado destino tenemos que indicar como plugin de destino MS-Conta. A continuación indicaremos la ruta donde se encuentra la aplicación de MS-Conta y marcaremos si queremos hacer una importación por NIF, una importación directa a MS-Conta o un desglose de cuentas por IVA. Aquí en la ayuda puede obtener más información sobre estas tres cuestiones. Una vez indicados todos los datos en el apartado de origen y destino, le daremos a procesar. La primera vez que se procese un fichero de una empresa, nos va a aparecer esta pantalla de correspondencias, que es simplemente decirle en qué empresa y en qué epígrafe queremos importar los datos. Cuando termina el proceso nos aparece una pantalla en la que se indica el número de registros y el número de diarios a importar. La primera vez que se procesan unos datos, en la acción aparece la acción de incorporar. Si por cualquier circunstancia es necesario procesar de nuevo esos ficheros, la acción puede aparecer como repetida o como modificada. Si queremos que se incorporen, tendremos que marcar estas casillas. Le damos a continuar, le damos a aceptar y aquí terminará de generar el fichero que luego va a ser importado en MS-Conta. Al final nos dirá proceso finalizado correctamente. Si da algún error, podemos darle a F5 para que nos muestre con más detalle el error que se ha producido. Ahora entramos en MS-Conta y el botón de importar parpadea. Eso nos está indicando que existe algún fichero pendiente de procesar. Le damos y nos muestra la empresa que va a recibir dicho fichero. A continuación le damos a aceptar. Y aquí va haciendo el proceso de importación.
Una vez que ha terminado el proceso de importación, deberemos sacar un listado de facturas expedidas para comprobar que las bases y los tipos de IVA coinciden con lo reflejado en el Excel. Se recuerda que la creación de la cuenta MS Connect y la correspondencia de la empresa se realizará una sola vez, cuando se procese por primera vez un fichero de esa empresa. El fichero Excel tiene que tener extensión XLSX. Las plantillas sirven para ficheros Excel que tengan el mismo formato, es decir, las columnas tienen que estar en el mismo orden. Existe también la posibilidad de instalar al cliente de la asesoría el MS Babelia Cliente para que sea él el que procese el fichero y lo envíe al asesor, de tal forma que el asesor, cuando entra en MS Conta o en MS Babelia, le avisa que existe un fichero pendiente de procesar.